con una iglesia, pero no. Buenas tardes. Pido perdón, hay que leer, porque mi castellano es poco así. Gracias al señor obispo por esta invitación. Gracias a todos por la escucha. Gracias a David por la presentación demasiado larga. Un hijo no habla mal de un padre, bien que no piense lo que dice. Esta ponencia es para mí una doble oportunidad. No sé si tú lo piensas o no lo piensas. Reflexionar en torno a la sinodalidad, que es un tema de gran interés para la Iglesia de Papa Francisco y también en mi investigación teológica. Y por otro lado, una oportunidad de hablar en castellano frente a españoles. Españoles. Los informes de los alumnos del Colegio Español en Roma refieren que Extremadura es África. Dicen. Pero está al norte de Andalucía, donde están los poetas que cantan. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? El sol y el mar. Y ahora, ¿qué hacemos aquí cuando el verano esté a la vista? Convocados visiblemente por el obispo, invisiblemente por el Señor, estamos aquí para reflexionar sobre la Iglesia, su vida y su camino. Iglesia de Coria Cáceres, iglesia que camina en Extremadura y que manifiesta en su historia y vida el sol y el calor de esta tierra, una historia de siglos. Ho visto en Coria, en Cáceres, los monumentos de una historia grande. Hoy yo deseo ser extremeño con los extremeños, se dice, es un proverbio, y reflexionar con vosotros en torno a la Iglesia sinodal y a las condiciones necesarias para que sea capaz de caminar en este tiempo, la Iglesia, dando testimonio del Evangelio en esta tierra, que no sea solo tierra de conquistadores, me han dicho, sino también de conquistados por la palabra de Dios. En la literatura italiana hay un romance de Mario Pomiglio con un título muy significativo, el quinto Evangelio. El autor tiene seguramente descendencia de antepasados españoles. Además de los cuatro evangelios, existe un quinto, que es el Evangelio escrito por la comunidad cristiana, con su vida, su historia de salvación, sus historias de fe y de amor. Hablar de sinodalidad y de iglesia sinodal parece estar hoy muy de moda. Esto es un peligro porque las modas pasan deprisa y vienen otras cosas. Pero la sinodalidad es un desafío. No acogerlo es perderlo, una oportunidad que el Espíritu dona a la Iglesia hoy, y correr el riesgo de no escuchar su voz y reconocer los signos de los tiempos. Muchas iglesias hoy día hablan de sinodalidad, hacen sínodos, intentan caminos sinodales. También obispos que antes tenían una visión muy jerárquica y piramidal, poniendo relaciones asimétricas con fuerte manifestación de su propia autoridad, hoy parecen convertidos
Confieso que no estoy convencido de todo esto, pero considero, en italiano es considero, considero que este es el tiempo de hablar, como dice el apóstol, a tiempo y a destiempo. Hablar de sinodalidad no significa hablar del Concilio Vaticano II. No es un pasaje inmediato. ¿Por qué? Porque el Concilio no habla de sinodalidad. Parece extraño, ma es así. No porque no quiera, sino porque no podía. La sinodalidad es extraña a su visión. Muchas veces en los documentos está presente la palabra sínodo, pero se refiere al concilio mismo, Sancta Synodos. La perspectiva del concilio es centrada sobre la colegialidad, que trata en el capítulo 3 de la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, después del Concilio Vaticano I, que en el siglo XIX define el primado del Papa y su infalibilidad de magisterio, cuando habla ex cátedra, sin mencionar en la Constitución sobre la Iglesia la Pastor Eternus, la función y los derechos de los obispos. El Vaticano II intenta un reequilibrio, subrayando las funciones de los obispos y la doctrina de la colegialidad episcopal. La discusión en asamblea fue áspera, con una fuerte oposición de la minoría que temía una desvalorización del primado. Colegialidad dice relación de los obispos entre sí y con la cabeza del colegio, el Papa. La discusión fue sobre todo en torno a este punto con una doble posición. La del texto conciliar, que habla de dos sujetos de suprema autoridad en la Iglesia, Papa y colegio, este siempre con Pedro y jamás sin Pedro, y la de la nota explicativa previa, que habla de dos modalidades de ejercicio del primado, del Papa solo y del Papa con todos los obispos. La cuestión era toda cerrada en el tema de la jerarquía, en definitiva, una cuestión de poder y de poderes. Sinodalidad, al revés, dice camino de todo el santo pueblo fiel de Dios, como lo llama Papa Francisco. Pueblo y pastores en la Iglesia universal, en la que el obispo de Roma es principio fundamento de unidad de todos los bautizados, de todos los obispos, de todas las iglesias. La porción del pueblo de Dios con su pastor y su presbiterio en la iglesia particular, en esta iglesia de Coria Cáceres. Pero si la sinodalidad es caminar juntos, pueblo de Dios y pastores, ¿por qué el concilio no pudo hablar de sinodalidad? ¿No habla el capítulo 2 de Lumen Gentium del pueblo de Dios y el 4 de los laicos? ¿No dicen los eclesiólogos, y los alumnos lo repiten, que el capítulo sobre el pueblo de Dios constituye el giro copernicano en la concepción de la Iglesia? Es así. Este capítulo es lo más novedoso de la Constitución, porque pone fin al modelo piramidal de Iglesia, fundado sobre la distinción entre clérigos y fieles, entre ecclesia docens, los que enseñan, que tienen todos los poderes y mandan, y ecclesia discens, los que no tienen derecho de palabra y de acción, que son pasivos, que tienen que escuchar y obedecer. En la eclesiología antes del Vaticano II se hablaba de súbditos. La afirmación fundamental de este capítulo es que todos somos iguales en razón del bautismo. Antes de todo, no están las diferencias de vocación, de función, de estado de vida, pero la igualdad. El título más grande de pertenencia a la Iglesia no es ser papa,
ser obispo, ser sacerdote, sino ser hijos de Dios. Antes de hacer está el ser. Antes de los ministros que administran la gracia está la gracia. Antes de los servicios está la vida teologal, la vida en Cristo o según el Espíritu. Es la misma cosa. El capítulo 2 de la Lumen Gentium sobre el pueblo de Dios pone mucha énfasis sobre este pueblo y sobre su dignidad. Pone también una relación necesaria entre el sacerdocio común de los bautizados y el sacerdocio ministerial. Habla de la participación de este pueblo a la función sacerdotal, real y profética, al sacerdocio de Cristo. En este último caso se recupera la idea del sensus fidei, o sea, la capacidad de pensar y hablar las cosas de la fe. Pío IX y Pío XII, después de pedir a los obispos, no son papas progresistas, ¿no? Pero antes de definir los dogmas de la Virgen, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María en cielo, han pedido a todos los obispos que den respuesta de la fe del pueblo y han definido estos dogmas sobre la motivación, la íntima fidelium et antistitum conspiratio, el sentir común de toda la Iglesia, de los fieles y de los pastores. Esta es una consultación, esta es un inicio de sinodalidad. El Papa habla de cuando en el discurso del 17 de octubre del año pasado ha explicado la sinodalidad, la Iglesia sinodal, y dice que ha pedido a todas las iglesias que hablen, que hablasen de lo que los fieles piensan de la familia. Y no ha hecho los lineamenta, que es el documento preparado por especialistas. Pero sino el instrumento laboris, que fue la manifestación de esta cosa, lo que dice la gente, en un modelo sinodal de iglesia. Pero hablamos del concilio antes. El concilio no habla de sinodalidad. Si por siglos se repite una cosa, no es fácil dar cambio a un esquema tan fijado, a un giro de pensamiento que constituye un reflejo condicionado. Puede ser que el silencio dependa del hecho que el capítulo 2 fue creado e insertado en la Constitución durante la segunda pausa de los trabajos conciliares. Y cuando los padres se juntaron por el tercer periodo, no pudieron discutir el tema, sino votar el documento capítulo por capítulo y, en fin, por entero. Y no hablaron del vínculo entre el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 2 sobre el pueblo de Dios, el capítulo 3 sobre la constitución jerárquica de la Iglesia. Aunque no hable de sinodalidad, el concilio pone todavía las premisas del discurso, ofreciendo todos los elementos que constituyen la sinodalidad. Era suficiente ponerlos en conjunto. Ahora bien, pido yo, ¿por qué
pasó todo este tiempo, 50 años, medio siglo, antes que se hablase de sinodalidad. Entre los teólogos surgió un debate en torno de la teología del pueblo de Dios, pero la propuesta fue demasiado ideológica, con vertientes sobre la democracia en la Iglesia, oponiendo carisma e institución, sensus fidei y magisterio, laicos y jerarquía. El cuerpo eclesial fue cortado. Después de este debate, que puso candente el aire en la Iglesia, en vez de hablar de pueblo de Dios, se prefirió una fórmula más abstracta, la de comunión. La eclesiología de comunión es la eclesiología de los documentos del Vaticano II, decía el Sínodo de los Obispos del 1985, a 20 años desde el Vaticano II. Este es verdadero si se habla con los documentos del Vaticano II, repitiendo el contenido. No lo es si se habla sobre los documentos, olvidando su propio contenido, en particular el tema del pueblo de Dios. Por 30 años no se habló del pueblo de Dios. Es con Papa Francisco que este tema torna al centro de la discusión y de la concepción de la Iglesia. Será a partir de esa fecha del Sínodo de los Obispos del 85 que desaparece el tema y se habla preferentemente de laico, de laicos, de teología del laicado, con mucha énfasis sobre la participación a la vida de la Iglesia. Parece un progreso. Como siempre, depende. Antes se hablaba de participación, después de colaboración. En la participación todos son iguales por dignidad y cada uno pone su parte según su vocación, su función, según los dones y carismas que ha recibido del Señor y que la Iglesia tiene que discernir. En la colaboración, alguien es más igual que otro. Tiene poder y pide colaboración, poniendo una relación asimétrica. En antiguo de autoridad-obediencia, hoy muchas veces de complicidad. La colaboración es actuación del pensamiento, si alguien piensa, de un otro, no manifestación de una corresponsabilidad. ¿Por qué es necesaria la sinodalidad hoy en la Iglesia? En un tiempo de individualismo, cuando los derechos son más importantes que los deberes. Es este el signo de la contemporaneidad, donde el marco es el giro antropológico en la comprensión de la vida. No puede ser la autoridad el punto de fundación de la Iglesia. En italiano, no sé si en español, pienso que sí, hay una distinción entre autoridad y autorevolezza. No sé cómo se puede decir. Autoritarismo y autoridad. La autorevolezza es de un hombre que no ejerce el poder. Pone caminos, abre caminos. Autoridad es una cosa, autoritarismo es otra. Autorevolezza es una autoridad personal de un testimonio. ¿Dónde está el fundamento de la sinodalidad? En la gozosa comparticipación de una experiencia, de un encuentro que ha transformado mi vida y la vida del otro.
nuestra vida se transforma en razón de esta misma experiencia en camino compartido en iglesia. Es este el trasfondo y el punto de más fuerte impacto de la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est. La vida cristiana no es una idea, una ideología, sino un encuentro, una experiencia. Esas palabras resonan también en Evangelii Gaudium de Papa Francisco, cuando quiere que en razón de la experiencia de ser discípulos, seamos también misioneros. Veamos en esta idea que pone a los discípulos misioneros en un camino común de iglesia, la raíz de la sinodalidad, de una iglesia sinodal de la iglesia sinodal que habla Papa Francisco. ¿Cómo nació esta visión de iglesia sinodal? Antes de todo fue la experiencia de sinodalidad en el sínodo de los obispos, dos asambleas sinodales, la extraordinaria en 2014 y la ordinaria en 2015, 2 años en que la Iglesia fue llamada a discernir, rezar, imaginar caminos sobre la familia en este tiempo. No fue la cuestión en torno a las situaciones, ¿cómo se llaman en español? Irregulares. Es la familia. Pequeña iglesia. Aún en medio de discusiones, el Papa siempre pidió de escuchar, porque escuchar es condición de hablar con sentido. Escuchar es más que oír. En el discurso del 17 de octubre, en los 50 años de la institución del Sínodo, el Papa explicó en un discurso histórico la Iglesia sinodal. ¿Qué es la Iglesia sinodal? Caminar juntos en lo que el Señor es lo que el Señor pide a la Iglesia. Caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma. Es un concepto fácil de expresar en palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica, dice el Papa. El pueblo de Dios, todos los bautizados, todos significa todos, y todos es también el obispo, el Papa, los sacerdotes, todos. El pueblo de Dios es el sujeto del sensus fidei. Y el Vaticano II pone el sensus fidei en el capítulo 2, en el número 12, cuando habla de la participación de todo el pueblo de Dios a la función profética de Cristo. Todos en el pueblo de Dios son profetas. El Espíritu puede hablar en todos y por todos. Para mí es una dificultad el por el para. A través de todos. Okay. A través de todos. En esta idea, ¿qué será el rol del obispo y el rol del obispo de Roma? Pastores y obispo de Roma son el sujeto del discernimiento en la Iglesia, que no es actuar simplemente lo que dice el pueblo de Dios, pero es escuchar para discernir y actuar todos juntos.
Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, dice el Papa, con la conciencia que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma. Uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para conocer lo que Él dice a las iglesias. En una iglesia sinodal, el sínodo de los obispos es la más evidente manifestación de un dinamismo de comunión que inspira todas las decisiones eclesiales. No hago otro que leer lo que dice el Papa. Aquí el Papa inserta la iglesia particular y dice que el primer nivel de ejercicio de la sinodalidad se realiza en las iglesias particulares. Y pone en evidencia el sínodo diocesano, pone en evidencia las instituciones diocesanas, el Consejo diocesano pastoral, el Consejo presbiteral, el Colegio de los Consultores, los canónicos. Yo soy canónico teólogo, los canónicos soy. Entonces, no sé en España, pero en Italia poco hacen los canónicos. Igual, no sé. Mira lo que dice. Es interesante pero todo esto. Pero si hacemos memoria de lo que es o son estas instituciones, la experiencia es de poca relevancia, poca fuerza, faltan de capacidad de decisión, no solo porque el obispo no quiere, no pide, por la formulación misma de la ley, que habla de organismo consultivo. Consultar es un verbo fuerte porque significa escuchar el espíritu. Y escuchar el espíritu es escuchar cada uno y todos como iglesia, actuando la dimensión profética de la iglesia. Y cuando ésta se manifiesta, el discernimiento, para poner caminos compartidos. El Papa, cuando habla de clericalismo, dice que el clericalismo es no sé cómo, ocupar espacios y no poner caminos, procesos, no poner procesos, no actuar procesos, no crear procesos. Entonces, comenté en italiano y la traducción simultánea en español no es siempre. Es interesante. Si la sinodalidad comienza de la iglesia particular, este es lo que se pide a esta iglesia. Caminar juntos. Caminar juntos, ¿quién? Este pueblo de Dios, esta porción del pueblo de Dios, confiada a su obispo. Yo no digo a un obispo, yo digo siempre a su obispo, porque es una relación esponsal.
Es una relación donde la diócesis no es una circunscripción territorial o administrativa, una provincia del Estado o de la autonomía de Extremadura. El báculo, el anillo es manifestación de una relación esponsal, de las bodas. Esta diócesis tan antigua, o estas diócesis, que es una diócesis tan antigua, es una iglesia porque ha recibido su obispo. El cual todavía no puede hacer todo solo. Siempre es rodeado de su presbiterio. Los tres, pueblo de Dios, obispo con su presbiterio, son los sujetos que en relación entre sí hacen esta iglesia. La sinodalidad es un pacto de confianza, un pacto de estima, un pacto de fidelidad entre estos sujetos. La sinodalidad es caminar juntos hacia el reino, en este tiempo, en esta tierra, haciendo evangelio, traduciendo el evangelio en español o castellano de Extremadura. Maniego, no, Maniego es aquí. No se entiende algo de Maniego. Es este. Todo esto es sinodalidad. ¿Dónde está mi última cosa? Relación de confianza entre estos sujetos. Si falta esto, la sinodalidad será una palabra, una ideología, una mentira, porque hablará de algo que no se actuará y escribirá muchas páginas para ponerlas en las estanterías. Fue así también por el concilio, Y es necesario que tomamos los documentos del concilio para actuar la Iglesia y que actuamos esta Iglesia con la responsabilidad que todos somos protagonistas de esto. Una Iglesia sinodal es camino compartido en el que todos se sienten no solo aceptados, sino necesarios. No porque hacen algo. En la Iglesia de hoy es interesante, es más pleno el presbiterio que la Iglesia. No es lo que tenemos que hacer. Ser en la sociedad, en un movimiento que es, no sé cómo se dice en español, en italiano, sístole y diástole. Es lo mismo, es lo mismo. Sístole es la celebración de la Eucaristía, en lo que el pueblo, el santo pueblo fiel de Dios, ofrece a Dios todo el mundo, todo este mundo que está para afuera
y que necesita del testimonio cristiano. Necesita de una presencia que sea lievito, porque lo que fa crecer la torta, la tortilla. Levadura. Levadura, gracias. Es una ponencia compartida. Gracias. No porque hacemos algo, sino porque somos parte viva de este cuerpo que es la Iglesia, pueblo de Dios. Y juntos caminamos hacia el reino. No somos números, gente, sino personas con nombre y cara. La sinodalidad es un camino donde todos tienen nombre y cara. En este sentido, entiendo el himno del sínodo. Hemos escuchado que dice, caminamos todos juntos en la misma dirección, tras las huellas del Maestro, Jesucristo el Señor. Con la fe vamos buscando un estilo de vivir. La sinodalidad, antes que el sínodo, antes que una celebración, antes que ser delegados, no sé qué otro, es un estilo de iglesia, un estilo de vida, un estilo de camino, que actualice el Evangelio como se ha de transmitir. Nuestra iglesia, tan antigua, la podemos renovar si ofrecemos nuestros dones a servir a los demás. Afrontando sin temores un cambio de mentalidad, se abrirán grandes ventanas y una luz nueva entrará. Juan 23 habló del Concilio Vaticano II diciendo que era abrir ventanas, abrir la ventana para cambiar el aire en la iglesia, aire fresca, porque realice la vida en el Espíritu. La condivisión de la misma fe es condivisión de la misma vida de iglesia y vida de iglesia que actúa el mandamiento del amor. Termino con una imagen o con un desafío. Vicario, ¿qué es? Una moneda de 2 euros. ¿Qué se compra con 2 euros? ¿Un capillo? ¿Uno? 2 euros. La moneda, señor, ecco, hace una fotografía. La moneda, señor. Gracias. Grande. La moneda, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fernando. Mírame. La moneda es fe, esperanza. El gran teólogo, el padre Alfaro, hablaba de la fe que espera y de la esperanza que cree. Fe y esperanza son siempre juntas. Fe, esperanza. Esperanza y fe. ¿El amor dónde está? Fernando, ¿el amor dónde está? No, que tiene que hacer... ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Dónde está el amor? No. El amor es este. Que te vayas a comprar un café conmigo.